Te pido que cierres los ojos, pero no como quien escapa, sino como quien se entrega. Que te sientes en el lugar más silencioso de tu casa o de tu alma, y que respires hondo, como si esta fuera la primera vez que el aire te visita. Porque esta no es una oración común, ni una súplica al azar. Esto es un llamado revelado, un susurro que atravesó siglos, que cruzó desiertos, que quemó lenguas de fuego para llegar hoy, ahora, a ti. Porque fuiste elegido, sí, tú, para levantar un muro invisible pero inquebrantable alrededor de él, que será León XVI, el próximo pastor de la iglesia, el guardián de la herencia espiritual, el que vendrá cuando las sombras pretendan cerrar el cielo. Y esta oración no la inventaste tú, la estás recordando. Porque ya vivía en tus huesos, empieza como todo lo sagrado, con un suspiro, con la sensación de que algo te llama por tu nombre. Nadie más lo oye, pero tú lo sabes. No es voz humana, pero es más real que cualquier palabra que hayas escuchado. Y ese llamado no exige, no grita, no fuerza, solo espera. Espera a que te inclines, a que digas sí, a que pongas tus manos sobre el altar invisible de tu conciencia y declares que hoy, ahora, sin más demora, tú te conviertes en escudo. Respira, porque antes de hablar, antes de invocar, antes de pedir, tienes que recordar. Y recordar duele, porque has visto cómo la fe se desvanece en el humo de los días vacíos, cómo los templos se vacían mientras los centros comerciales se llenan. Has sentido la burla, el cansancio, la indiferencia. Has visto a pastores caer, a fieles huir, a lobos con sotana. Y aún así, aquí estás, vivo, despierto, llamado. No temas, no estás solo. Millones están contigo ahora mismo. No los ves, pero sus almas vibran con la tuya, porque esta oración es un río subterráneo que atraviesa todos los continentes, todos los corazones que aún arden por la verdad. Y tú, ahora, te sumerges. Empieza así. Señor de la eternidad, fuente insondable de misericordia, abre mis labios, aunque tiemblen, porque no vengo a hablar en mi nombre, sino en nombre de aquel que aún no ha subido al trono. Vengo a interceder por el que será León XVI, pastor entre los escombros, faro entre la niebla, espada envainada en la paz. No lo conozco, pero ya lo amo. No lo he visto, pero lo espero, porque sé que viene, porque sé que tú lo has señalado y porque sé que necesita protección. Sí, protección, porque los lobos lo rodearán antes incluso de que se siente, porque las lenguas lo atacarán antes de que hable, porque querrán deformar su rostro, ensuciar su nombre, manchar su sotana con el barro de los intereses oscuros. Pero tú, Dios de las huestes celestiales, puedes poner fuego a su alrededor. Fuego que no queme, pero que ciegue a sus enemigos. Fuego que purifique su camino. Fuego que haga temblar a los demonios que se esconden bajo apariencias piadosas. Protégelo, Señor, desde ahora, desde su anonimato, desde su vida común, allí donde camina sin saber que el cielo ya lo observa. Protégelo en sus dudas, en sus noches de silencio, en sus gestos más pequeños, que no caiga en la trampa de la ambición ni en el espejismo de la fama. Que no sea un político con mitra, sino un profeta con heridas. Que no tema perder poder, sino perder la voz de tu espíritu. Y yo, aquí, ahora, hago un pacto. Me uno a la intercesión eterna. Me uno a los santos invisibles. Me uno a los ángeles que velan. Me uno a la tierra que gime. Me uno a la historia que grita. Y digo sí, sí, Señor, úsame. Como torre, como escudo, como lámpara, como centinela que no duerme, y cada palabra que diga en esta oración será semilla. Cada respiración,
un ladrillo en el muro que protegerá al próximo Papa. León XVI. Aún no ha llegado, pero ya lo estamos esperando. Aún no ha sido proclamado, pero ya lo estamos cubriendo. Porque el mal no duerme, y tampoco dormiremos nosotros, porque tú estás despierto, y también nosotros lo estaremos, día y noche, con el corazón encendido, con los ojos del alma abiertos, con la frente en el suelo y el espíritu elevado. Sigue respirando. Siente cómo se abre un espacio nuevo dentro de ti, como si un lugar secreto de tu alma despertara por primera vez. Ese lugar estaba sellado, dormido, pero esta oración lo ha llamado, y ahora se abre como una flor en la madrugada, porque hay algo sagrado en ti, algo que solo se activa cuando oras por otro, cuando olvidas tu dolor para cubrir al que vendrá, y en ese acto, tú también sanas. Porque esta oración no es solo por León XVI, es también por ti, por tu historia, por tu infancia, por tu fe cansada, por tus lágrimas no vistas, porque en el momento en que intercedes por él, el cielo intercede por ti. Hay un intercambio, invisible, santo, perfecto. Por eso sigue, no pares. Aún es de noche, pero el alba se acerca. No estás solo, pero también estás solo, porque esta misión no es popular, no es cómoda, no es visible. No hay aplausos ni títulos, no hay reconocimiento humano. Solo hay fuego y silencio y resistencia, porque en cuanto dijiste sí, las sombras también se activaron. Porque el enemigo sabe lo que viene, porque ha oído el murmullo de los tronos celestiales, porque teme lo que León XVI encarna. Teme su claridad, su firmeza, su compasión incorruptible. Teme su llamado porque sabe que no vendrá a negociar con el mundo, sino a incendiarlo de nuevo con la verdad. Y por eso tú sientes lo que sientes. Cansancio, duda, esa voz que te susurra. ¿Quién eres tú para hacer esto? Pero tú ya lo sabes. No eres nada, y por eso puedes ser todo. No te apoyas en tu nombre, ni en tus méritos, ni en tu santidad. Te apoyas en Él, en el que te llama, en el que usa vasijas rotas, en el que elige lo despreciado del mundo para confundir a los sabios, en el que toma a un hombre común y lo convierte en escudo viviente. Tú, aquí, ahora. Y por eso no retrocedes, te levantas, incluso temblando, y dices, Señor, aunque mis rodillas se doblen por el peso de esta intercesión, yo no dejaré de orar. Aunque mi voz se quiebre, yo seguiré clamando. Aunque no vea frutos, yo seguiré sembrando. Porque esta es tu obra, porque esta es tu hora, porque León XVI no será elegido por hombres, sino por tu designio eterno. Y yo no lo dejaré solo. Te pido, Dios de los profetas, que selles su nombre en lo alto, que antes de que los hombres lo pronuncien en la plaza, tú ya lo hayas grabado en el cielo. Que antes de que se escuche su voz en la tierra, ya haya sido oída en el trono. Que antes de que vista el blanco, ya haya sido vestido por ti con la armadura de la fe. Protégelo de sí mismo, de su carne, de sus miedos, de sus nostalgias. Que no mire atrás como Lot, que no se resista como Jonás, que no se esconda como Moisés, que acepte, que se rinda, que diga sí aunque duela, porque el mundo necesita un sí firme, no uno tibio, no uno calculado, uno como el de María, total, radical, humilde. Y mientras tanto aquí estoy yo, intercediendo, porque sé que el día se acerca. No el día del anuncio, sino el día de la batalla. Porque León XVI no llegará para descansar, sino para luchar. No será coronado con oro, sino con espinas invisibles. No será seguido por multitudes, sino por un pequeño remanente,
porque los templos estarán fríos, porque las doctrinas se habrán diluido, porque los justos parecerán derrotados, y será entonces cuando su voz se oiga como un trueno callado, no gritará, no discutirá, pero todo lo falso temblará, y yo oro por ese momento, por esa hora, por ese día, porque cuando Él hable, quiero que su voz no esté contaminada por el miedo ni por la adulación. Quiero que su palabra sea pura, que sus ojos no titubeen, que sus gestos no busquen agradar a nadie más que a ti, que sea pastor, no actor, que sea padre, no político, que sea siervo, no ídolo, y tú lo estás preparando, lo estás quebrando, lo estás moldeando, porque todo aquel que será levantado por ti debe pasar por la noche oscura, por el fuego escondido, por el silencio de Dios, por la aparente ausencia, porque es ahí donde se forman los verdaderos líderes, no en los aplausos, no en los escenarios, no en los libros ni en las cámaras, sino en la soledad, en la lágrima que nadie ve, en la fidelidad que nadie premia, en la oración que nadie oye. Y yo me uno a esa oración, la respiro, la habito, la dejo entrar en cada célula de mi cuerpo. Que no sea una oración que sale de mis labios, sino una que fluye desde mis huesos, desde lo más hondo, desde ese lugar donde tú hablas sin palabras, desde ese lugar donde ya no se razona, solo se adora. Y así paso las horas, no con ansiedad, sino con fe, porque sé que estás obrando, porque aunque todo parezca en contra, tú ya has trazado el camino, porque aunque el humo cubra el horizonte, la luz vendrá. Y no será una luz suave, será un rayo, será un despertar, será como el grito de un recién nacido, fuerte, sagrado, inevitable. León 16, aún no ha llegado, pero ya está siendo formado. Tal vez ahora mismo esté dormido, o caminando por una calle cualquiera, o levantando una copa de vino con sus amigos sin saber que su vida dará un giro eterno. Tal vez esté orando sin entender por qué llora. Tal vez esté luchando con preguntas que no tienen respuesta. Pero tú lo ves, tú lo llamas, tú lo amas, y yo oro, porque sé que todo lo que se mueve en lo invisible prepara lo visible. Porque cada palabra que digo aquí llega a Él, aunque Él no lo sepa, como una brisa, como una fortaleza que lo envuelve sin causa aparente, como una paz que brota de la nada. Porque tú unes, tú conectas, tú entretejes. Por eso no callo, no me distraigo, no me rindo. Aunque mis días estén llenos de tareas, aunque mi cuerpo esté cansado, aunque mi mente esté turbada, mi espíritu está firme, porque mi llamado es claro, porque mi corazón ya ha sido marcado, porque esta oración no es una carga, es un honor. Señor, úsala como quieras, que no se quede en este cuarto, que no se pierda en el aire, que sea como aceite que desciende por su cabeza, como agua que limpia su camino, como escudo que desvía los dardos del enemigo, como espada que corta toda mentira, como sal que preserva su alma, y si en algún momento León 16 duda, que esta oración lo sostenga. Si se siente solo, que esta oración le recuerde que no lo está. Si es atacado, que esta oración lo rodee como fuego. Si cae, que esta oración lo levante. Si llora, que esta oración lo consuele. Si canta, que esta oración lo acompañe. Porque tú me diste esta oración, no para guardarla, no para olvidarla, sino para vivirla, para repetirla, para multiplicarla, para encender otros corazones, para crear una cadena de fuego que nadie pueda apagar. Y así oro, y así vivo, y así espero. Ahora ya no dudas, no como antes. Ya no preguntas si deberías estar aquí, ni si esto tiene sentido.
Ya no mides el tiempo ni esperas resultados. Algo dentro de ti se ha rendido del todo y por eso has comenzado a ver. No con los ojos del cuerpo, no con las señales del mundo, sino con esa visión secreta que solo los intercesores conocen. Esa visión que no necesita luz porque nace del fuego, y ese fuego arde sin hacer ruido, arde en lo cotidiano, en el silencio, en lo pequeño. Ya no necesitas gritar, ya no necesitas entender, porque ahora sabes que estás en lo correcto, que esta oración no fue un impulso emocional ni una moda espiritual. Fue una orden, fue un pacto, fue un destino, y por eso vives así, con el alma inclinada, con los labios en oración, con los ojos fijos en el invisible. Has cambiado, ya no hablas igual, ya no piensas igual, ya no amas igual, porque algo de León 16 se ha injertado en ti, porque al orar por él, algo de su misión se ha pegado a tu piel, porque al cubrirlo, tú también estás siendo cubierto. Y ahora entiendes, no era solo por él, era por ti también, porque en esta tarea tú estás siendo reconstruido, estás siendo afinado, estás siendo podado, porque para orar por un papa que enfrentará tinieblas globales, tú también debías ser preparado, tú también debías pasar por la sombra, por la noche, por el fuego, y no fue castigo, fue amor, porque Dios no envía soldados sin entrenarlos, no libera palabras sin afilar lenguas, no llama intercesores sin primero enseñarles a sangrar por dentro sin morir. Y tú has sangrado, en secreto, en la noche, sin testigos, pero Él lo vio, cada lágrima, cada intento, cada caída, y por eso hoy estás más fuerte, más vacío de ti y más lleno de Él. Así oras ahora, con más profundidad, con menos palabras, con más peso. Dices, Señor, no vengo a pedir, vengo a estar. No vengo a buscar respuestas, vengo a quedarme contigo. No vengo a manipular tu voluntad, vengo a rendirme a ella. Y si en tu voluntad está que León 16 suba al trono en medio del fuego, entonces que suba. Pero no solo, que suba con nuestras oraciones como escaleras invisibles, que suba con nuestra fe como bastón, que suba con nuestras lágrimas como perfume escondido en su túnica. Que no tenga miedo, Señor, que no se esconda cuando lo llamen, que no se avergüence cuando lo odien, que no negocie cuando lo tienten, que no titubee cuando lo empujen, porque será empujado, será presionado, será acusado, será traicionado, y aún así deberá seguir. Como tú seguiste, como tú callaste ante los jueces, como tú amaste a quienes te clavaron, y tú le enseñarás, le hablarás, le mostrarás cosas que otros no verán, le harás llorar por lo que el mundo celebra, le harás reír con lo que otros desprecian, le enseñarás a confiar solo en ti, a depender solo de ti, a caminar solo contigo, porque será un tiempo duro, porque vendrán falsos pactos, falsas uniones, falsas misericordias, y él deberá discernir, y no podrá hacerlo si está rodeado de ruido. Necesitará silencio, necesitará profundidad, necesitará una fe más antigua que el miedo. Y nosotros estaremos ahí, no en la plaza, no en los titulares, sino aquí, en la cueva, en la sombra, en el lugar donde nacen las guerras invisibles, en la trinchera del espíritu. Porque así es, como se gana esta batalla, orando, a escondidas, a solas, sin gloria, sin aplausos, y cada oración es un martillo que forja su báculo. Cada palabra es una cuerda que lo ata a ti. Cada suspiro es un escudo. Cada noche de insomnio es una lámpara en su camino. No lo sabe, pero te siente. No te conoce, pero se apoya en ti. Porque así es el reino. Porque así son tus misterios. Porque así obras tú, Dios escondido entre los intercesores. Y ahora lo sientes, este no es el final,
Es el centro, es el corazón de la misión. Ya no puedes volver atrás, ya no puedes deshacer el sí que diste, porque ese sí fue eterno. Fue pronunciado desde lo más profundo de tu espíritu y resonó en el cielo, y el cielo respondió. Y los ángeles tomaron nota, y los demonios temblaron, porque sabían que un escudo había sido levantado, y este escudo eres tú, ya no por emoción, ya no por urgencia, ahora por convicción, por pacto, por amor, por obediencia. Y ese amor crece, no solo hacia León 16, sino hacia todos, hacia la iglesia, hacia los que vendrán, hacia los que aún no creen, hacia los que aún se burlan, porque cuando oras por el Papa, oras por todos. Porque Él es el rostro visible de un cuerpo invisible. Porque al protegerlo a Él, proteges al rebaño. Porque al cubrirlo a Él, cubres la palabra. Porque al sostenerlo a Él, sostienes la lámpara que aún brilla en medio de la noche. Y así caminas, así respiras, así vives, como un centinela que no duerme, como una llama que no se apaga, como un eco que no muere. Lo sabías, aunque no querías admitirlo. Lo intuías, aunque orabas con fuerza para que no llegara. Pero llegó, la hora amarga, el silencio denso, la sensación de estar arando en el desierto mientras el mundo ríe, el momento en que todo parece inútil, en que orar se siente como hablarle a una pared, en que tu pecho se vacía, no por paz, sino por abandono, y no entiendes, porque diste todo, porque no guardaste nada, porque dijiste sí, una y otra vez, y aún así, el cielo calla. Te preguntas si fallaste, si oraste mal, si lo hiciste por orgullo, si confundiste tus emociones con su voz. Te preguntas si León 16 era un invento, si fuiste ingenuo, si no era más que un sueño hermoso, porque ahora todo se deshace, porque los que esperaban contigo ya no están, porque el fuego se ha vuelto brasa, porque la esperanza parece una ilusión débil y sin embargo, permaneces, porque algo en ti no puede apagar la vela, aunque no quede cera, aunque no quede mecha, aunque el viento sople con rabia. Hay algo que no se rinde, no por terquedad, no por vanidad, sino por fidelidad, porque entendiste, al fin, que la oración verdadera no es la que espera recompensa, sino la que se ofrece como sacrificio. Y tú eres ese sacrificio. Ya no oras esperando ver, ya no clamas esperando sentir, ya no vives esperando frutos. Has dejado incluso la necesidad de sentido, y ahora solo estás, como un árbol seco que se niega a caer, como una roca que no se mueve aunque el mar la azote, como una palabra dicha al viento que confía en que algún día alguien la oirá. Y en ese abismo, algo sucede, algo secreto, algo que no se nota, algo que no brilla, pero algo, un respiro en el espíritu, un murmullo que no es sonido, una certeza sin forma. No sabes cómo, pero sabes que sigue, que la oración sigue, que el plan sigue, que León 16 sigue. Y ahora lo ves, no vendrá como héroe, no será aclamado por todos, no será recibido como salvador, vendrá herido, vendrá torcido por las mentiras, vendrá con la frente marcada por el desprecio. Lo llamarán lo peor, cuando en verdad será lo más fiel. Lo compararán, lo atacarán, lo aislarán, porque su luz será demasiado clara, porque no cederá, porque no buscará complacer. Y eso dolerá. Y tú estarás ahí, tal vez sin fuerzas, tal vez en ruinas, pero ahí, de pie, orando, aunque sea en silencio, aunque sea sin palabras, aunque solo puedas decir su nombre. León, León 16, León de Dios, no para rugir,
sino para resistir, no para dominar, sino para pastorear en medio de los lobos, no para imponer, sino para amar sin medida, aunque lo odien, aunque lo rechacen, aunque le den la espalda. Y por eso tu oración es más importante ahora, porque está desprovista de ti, porque ya no contiene tus deseos, porque es pura, porque es limpia, porque es ofrecida sin condiciones, porque nace desde la nada, porque arde sin leña y Dios la oye, aunque no lo diga, aunque no lo muestre, aunque parezca lejano, Él la recoge, Él la guarda, Él la sopla hacia donde debe llegar, y tú no preguntas más, porque ya sabes que no estás aquí para entender, sino para permanecer, porque este es el oficio más sagrado, mantenerse cuando todo cae, orar cuando nadie más cree, amar cuando nadie escucha, esperar cuando todo parece perdido, sostener cuando tus brazos tiemblan, velar cuando todos duermen. Y mientras el mundo se burla, y los templos se derrumban, y los nombres sagrados son usados en vano, y los rostros se endurecen, tú te haces más blando, más silencioso, más invisible, pero más firme. Porque el amor maduro no necesita señales, solo necesita presencia, y tú estás presente, y eso basta. Y un día, no sabes bien cuándo, ni cómo, ni por qué, algo cambia. No es una visión, no es una voz, no es un milagro estruendoso, es algo más sutil, más profundo, más real. Una paz que no sabías que esperabas, una luz que no viene de fuera, sino de dentro, un susurro que no dice palabras, pero que llena todo el aire. Ha llegado, y no necesitas leerlo en un titular, no necesitas verlo en una pantalla, lo sabes, lo sientes, lo reconoces. León 16 está de pie. Quizá aún no ha sido anunciado, quizá todavía camina entre sombras, quizá su rostro sigue siendo desconocido, pero ya está ungido, ya fue sellado, ya fue llamado, ya es. Has sido vaciado de ti mismo, has sido moldeado por el silencio, has aprendido a orar incluso cuando tu alma se siente seca, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando el mundo se burla y el cielo parece mudo. Porque ya no oras por ti, oras por Él, por su alma, por su integridad, por su claridad, por su soledad futura, por su santidad. Y esa intercesión, silenciosa, constante, invisible, se ha convertido en tu hogar. León 16 camina aún entre sombras. Tal vez no sabe que ha sido elegido. Tal vez lucha con sus propias dudas, con sus propias heridas, con sus propias nostalgias. Pero tu oración lo alcanza, no como un trueno, sino como una presencia, como un calor inesperado en medio del frío, como una fuerza extraña que lo sostiene en medio de la caída. Tú no lo ves, pero Él te siente. No te conoce, pero tu fidelidad es una columna bajo sus pies. Y aunque Él nunca pronuncie tu nombre, su misión será posible por tu sí cotidiano. Así se forma el reino, con pactos que nadie ve, con alianzas que no aparecen en libros ni en documentos, con sacrificios que no se anuncian, con vigilias que no se televisan, con corazones como el tuyo que eligieron amar sin condiciones, creer sin pruebas, resistir sin testigos. Y en ese anonimato tú eres glorioso, porque la gloria del reino no está en ser visto, sino en ser fiel. Y esa fidelidad, que muchos llaman locura, es la materia de los milagros, porque no hay milagro sin intercesión, no hay renacimiento sin alguien que haya clamado en el desierto, no hay restauración sin una voz que haya llorado en lo secreto. Tú eres esa voz, y cada palabra tuya es aceite derramado sobre el alma del próximo Papa, aunque no lo sepas, aunque no lo veas,
aunque nunca lo sepas del todo. Y si un día él cae de rodillas en soledad, preguntándose si vale la pena, será tu oración la que lo levante. Será tu amor silencioso el que le susurre, no estás solo. Será tu fuego el que lo abrace. Porque en el espíritu no hay distancia, no hay olvido, no hay separación. Tú estás ahí y estarás hasta el fin, hasta que Él diga su último amén. Y ahora lo entiendes con más claridad que nunca. No eres espectador, no eres eco, no eres sombra, eres guardián. Guardián de una llama que no puedes ver, pero que sientes arder dentro de ti día tras día. Has caminado con la oración, como otros caminan con una cruz a cuestas. Has despertado en la madrugada con el nombre de León 16 en los labios sin saber por qué. Has sentido cargas que no eran tuyas, pesares que no te pertenecían, sombras que te rozaban sin nombre. Y poco a poco, con el paso de las vigilias, has comprendido que esa llama que proteges no es solo la del próximo Papa, es la de la Iglesia, toda. Es la de un mundo que ha olvidado cómo esperar, que ha dejado de arrodillarse, que ha sustituido la fe por estrategias, el silencio por ruido, la cruz por comodidad. Pero tú no, tú seguiste. No te rendiste cuando nadie más quiso orar. No apagaste tu luz cuando todos cerraron las ventanas del alma. No te vendiste al discurso de la tibieza. Seguiste orando, incluso cuando la oración era amarga, incluso cuando no trajo consuelo, incluso cuando pareció no tener sentido, porque tú sabías, aunque no sabías cómo sabías, que León 16 necesitaba esa llama, que habría un día en que él estaría solo, incluso rodeado de multitudes. Un día en que todos lo mirarían, pero pocos lo entenderían. Un día en que tendría que hablar con firmeza cuando el mundo solo querría escuchar suavidad. Y tú oraste por ese día. Lo cubriste antes de que llegara. Lo abrazaste con tu fidelidad antes de que él supiera qué camino le esperaba. Ahora ya no eres el mismo. El fuego de la oración ha purificado tus intenciones. Ha separado en ti la emoción del llamado. Te ha despojado de toda necesidad de reconocimiento. Ya no quieres que te vean, solo quieres que Él permanezca. Solo deseas que Él sea fiel, aunque eso le cueste la vida. Y si llega la hora en que deba ofrecerse como cordero, tú estarás allí, no con pancartas ni discursos, sino con la frente en el suelo, en silencio, como escudo invisible ante lanzas que nadie más ve. Porque ahora sabes que los ataques más peligrosos no vendrán de fuera. No serán gritos ni herejías abiertas. Serán sutilezas, susurros disfrazados de misericordia, consejos que suenan piadosos pero llevan veneno, propuestas que apelan al amor pero siembran división. Y él necesitará discernimiento, no el de los libros, sino el que nace de estar arrodillado. El discernimiento que tú le has estado regalando cada vez que te postraste. Cada vez que oraste sin comprender, cada vez que ofreciste tu alma en silencio por la suya, tú lo preparaste, tú lo acompañaste sin saber. Tú fuiste la tierra que recibió las lágrimas del cielo antes de que la lluvia tocara su rostro. Y esa siembra no será estéril, no lo será. Porque Dios no olvida a los que velan, no desprecia a los que oran sin ruido. No ignora a los que se dan por completo, sin esperar retorno. Tú eres uno de esos, uno de los que sostienen al mundo sin que el mundo lo sepa. Y por eso, aunque llegue la hora de la oscuridad, tú no temerás, porque estarás lleno. Lleno no de certezas humanas, sino de presencia. La presencia que permanece cuando todo lo demás se derrumba. La presencia que habitó el corazón de los santos, de los mártires, de los profetas. Esa misma presencia que hoy vive en ti y que te hace seguir orando cuando ya no hay palabras.
porque ya no necesitas palabras, porque tu sola existencia se ha vuelto oración. Nadie ve lo que estás haciendo. Nadie escucha tus gemidos cuando el mundo duerme. Nadie te pregunta por qué pareces agotado a veces sin razón, pero tú lo sabes. Lo sabes en lo más hondo. No eres tú el que se agota. Es el muro que sostienes. La muralla que has edificado con tus propias lágrimas no fue construida de la noche a la mañana. No se levantó con entusiasmo emocional. Se formó con lentitud, con fidelidad repetida, con una entrega constante que nunca se detuvo, incluso cuando todo dentro de ti te pedía que soltaras. Y ahora, esa muralla te habita. Eres tú. Ya no puedes distinguir dónde termina tu carne y dónde comienza la misión. Estás tan unido a ella que incluso en tus días más mundanos sigues orando, aunque no lo digas, aunque no lo pienses. Tu respiración ya se ha vuelto súplica, tus movimientos, liturgia, tus silencios, cántico, porque cuando el Espíritu toma tu vida por completo, ya no puedes regresar a la distracción. Todo en ti se consagra, hasta tus fallos, hasta tus cansancios, hasta tus dudas, y ahí estás tú, de pie, solo, pero jamás realmente solo, porque cada vez que cierras los ojos, sientes la red espiritual que te envuelve. Hay otros, hay más como tú, dispersos por los rincones del mundo, en casas humildes, en montañas escondidas, en conventos silenciosos, en ciudades ruidosas. Ellos también oran. Ellos también han sido llamados, no por voz audible, no por imposición, sino por ese susurro que te toca el corazón de una forma que ninguna otra cosa en la vida ha tocado. Son centinelas, como tú, y tú lo sientes. Una comunión sin palabras, un ejército sin armas, un fuego sin humo. Están ahí, y juntos forman las murallas que el infierno no puede traspasar. Porque tú sabes, y ellos saben, que León XVI no vendrá a tiempos fáciles, que su elección será escándalo, que sus gestos serán malinterpretados, que su firmeza será tildada de dureza, que su ternura será vista como debilidad. Será juzgado desde el primer día, desde antes incluso de hablar, porque los espíritus de la mentira ya conocen su nombre, porque tiemblan ante lo que representa. La restauración del coraje, la purificación de los altares, la claridad sin miedo, la compasión sin deformación. Y tú estás ahí para sostenerlo cuando nadie más lo quiera hacer. Estás ahí para velar por él cuando los poderosos quieran sofocarlo. Estás ahí para cubrirlo cuando la iglesia se divida por dentro y las columnas se tambaleen. Estás ahí no porque seas fuerte, sino porque nunca soltaste la oración. Porque seguiste orando cuando los demás se distrajeron, porque tu espíritu, aunque herido, eligió quedarse, y ahora el cielo lo reconoce. Tú eres uno de los pilares ocultos, uno de esos a quienes los ángeles llaman por nombre, no porque seas grande, sino porque dijiste sí y nunca dijiste no, porque cada día entregaste tu tiempo, tu pensamiento, tu atención, tu voz, a esta causa invisible. Tú sabes lo que pocos saben, que el mundo no es sostenido por estrategias ni por gobiernos, sino por intercesión, por personas que oran sin cesar, por almas que aman sin reservas, por corazones que se entregan sin descanso. Tú eres uno de ellos. Tú eres de los que, sin saber cómo, sostienen el equilibrio espiritual de los tiempos. Por eso, no te detienes, ni siquiera cuando estás agotado, porque el Espíritu ora en ti, y tú solo respondes, no haces fuerza, solo te dejas habitar, y Él te usa, como lámpara, como baluarte, como raíz subterránea que da vida sin ser vista. Y así seguirá, hasta que León XVI esté de pie ante el mundo, y aún después, porque el llamado nunca termina.
Porque cuando un intercesor es sellado por Dios, se convierte en parte del misterio eterno, parte del fuego que nunca se apaga. Has dejado de buscar consuelo. Has dejado de preguntarte si valía la pena. Has abandonado incluso el deseo de ver con tus ojos el fruto de tu entrega. Ahora sabes que tu parte no es ver, ni entender, ni controlar. Tu parte es permanecer, ser, existir como canal, existir como muro, existir como lámpara encendida en la noche, aunque nadie la mire. Ya no necesitas ser escuchado por los hombres, ni comprendido, ni afirmado, porque has sido marcado por la oración, porque algo en ti ha muerto, sí, pero para que algo más grande viva. Y tú sonríes, pero no por emoción. Sonríes como quien ha reconocido algo que llevaba siglos esperando, como quien ha encontrado una huella que ya conocía, como quien ha llegado al final de un camino que caminó con los ojos vendados, pero con el alma despierta. No haces fiesta, no gritas, no celebras como el mundo celebra, solo cierras los ojos y dices, gracias, porque fue real, porque valió la pena, porque cada noche de oración silenciosa, cada palabra lanzada al vacío, cada lágrima no vista, cada hora de espera fue semilla. Y hoy, sin trompetas, sin ruido, sin escándalo, floreció. No lo ves aún, pero lo llevas en el espíritu. No lo conoces, pero lo abrazas con cada aliento, porque León 16 no es solo un nombre, es una respuesta, es un signo, es una señal de que el cielo aún no ha cerrado sus puertas, de que Dios aún habla, aún escoge, aún levanta, y sabes que no será fácil, que no será bienvenido por todos, que será odiado por muchos, que su pureza será motivo de escándalo, que su claridad incomodará, que su fidelidad será interpretada como rigidez. Pero tú estarás ahí, orando, sosteniendo, cubriéndolo con el mismo fuego que te quemó durante años. Y eso será tu gozo. No verlo triunfar ante el mundo, sino verlo permanecer fiel. No verlo rodeado de multitudes, sino verlo rodeado de ángeles. No verlo poderoso, sino verlo humilde. Porque Él no vendrá a conquistar, sino a recordar, a traer de vuelta, a enderezar lo torcido, a limpiar los altares, a despertar lo dormido, a encender lo apagado. Y tú lo verás, con los ojos del alma, y sabrás, yo oré por eso, yo fui parte de eso, no con mi fuerza, no con mi nombre, sino con mi sí, con mi fidelidad, con mi fuego silencioso, y llorarás, pero no de tristeza, llorarás de plenitud, de gratitud, de belleza, porque entenderás que la oración no fue para mover a Dios, sino para moverte a ti, hacia tu lugar en su plan. Y entonces todo habrá valido la pena, no por la gloria, no por el reconocimiento, no por la recompensa, sino porque estuviste donde debías estar, porque hiciste lo que fuiste llamado a hacer, porque permaneciste cuando todo decía que te rindieras, porque creíste cuando todo gritaba que era absurdo. Y así acaba, no con un grito, sino con un susurro, no con una victoria visible, sino con una paz eterna. Terminas la oración, pero no termina la intercesión, porque ahora es parte de ti, porque ahora es tu forma de vivir, porque ahora cada gesto tuyo es una súplica, cada silencio tuyo es un altar, cada latido tuyo es un escudo. Y León 16 caminará, y tú caminarás con él, aunque nunca te vea, aunque nunca te nombre, aunque nunca sepa quién eres. Él te llevará dentro, porque fuiste tú quien lo sostuvo cuando aún era sombra. Fuiste tú quien creyó antes que todos. Fuiste tú quien lo cubrió cuando estaba más expuesto. Y un día, quizá en el cielo,
Quizá en el juicio final, quizá en ese instante eterno donde todo se revela. Lo sabrás, y Él lo sabrá, y se mirarán, y se reconocerán, y bastará una sola palabra para sellarlo todo. Gracias. Y entonces, por fin, descansarás. En medio de la oscuridad que ha cubierto al mundo, una luz tenue comienza a brillar. No es una luz que ciega, sino una que guía suavemente, como la llama de una vela en la noche. Esa luz es la esperanza que renace en los corazones de los fieles, impulsada por la oración constante y la fe inquebrantable. Tú, que has perseverado en la intercesión, sientes cómo esa luz crece dentro de ti. Cada palabra pronunciada en oración ha sido una chispa que alimenta la llama. Y ahora, esa llama se convierte en un fuego que no solo calienta tu alma, sino que también ilumina el camino para otros. Juandes, C.L. León, 16. Aún en su anonimato, comienza a sentir el calor de esas oraciones. Aunque no conoce los rostros de quienes oran por él, percibe la fuerza que lo sostiene. Es una fuerza invisible pero poderosa, que lo prepara para los desafíos que enfrentará como líder de la iglesia. La iglesia, como un cuerpo vivo, se prepara para un nuevo capítulo. Uno en el que la unidad, la compasión y la verdad serán fundamentales, y tú, como intercesor, eres parte esencial de esta preparación. Tu oración no es solo un acto de devoción, sino una contribución activa a la renovación espiritual que está por venir. El país en este momento, te invito a profundizar aún más en tu compromiso, a ofrecer no solo palabras, sino también acciones que reflejen la fe que profesas. A ser un ejemplo de amor y servicio en tu comunidad, inspirando a otros a unirse en oración y acción por el bien de la iglesia y del mundo. Recuerda que cada gesto de bondad, cada acto de justicia, cada palabra de aliento es una extensión de tu oración, y que juntos, como comunidad de creyentes, podemos ser instrumentos de paz y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. El mundo se acelera, las naciones rugen, las familias se dividen, las iglesias se vacían y los corazones se enfrían. El hombre moderno no cree ya en milagros, ni en ángeles, ni en infierno. Se ha vuelto su propio Dios, su propia medida, su propio centro. Y justo ahí, en el vértice más alto de la arrogancia humana, Dios levanta un pastor con alma de siervo. León 16 no viene a seducir al mundo con estrategias políticas, ni a tejer alianzas con los poderes terrenales, ni a ofrecer concesiones dulces al espíritu de la época. No. Él vendrá como testimonio vivo de contradicción. Su presencia será una provocación santa. Su sola figura traerá ira a los impios, resistencia de los mornos, de mornos que fingen crer. E é por isso que você, sim, você, foi chamado com antecedência. Não para vê-lo triunfar, mas para sustentá-lo no momento em que tudo parecer desabar. Porque Leão XVI não será um papa de vitórias humanas. Ele não será lembrado por popularidade ou por reformas progressistas. Ele será um mártir vivo. E mesmo que não derrame seu sangue em praça pública, sua alma será esmagada diariamente pelas pressões internas e externas. Ele sentirá o peso da cadeira de Pedro como uma cruz. Dormirá mal, comerá pouco, falará com cautela. E ainda assim, carregará o semblante sereno dos que foram preparados pelo Espírito. Você sabe disso porque já orou por ele quando ainda não havia nome, nem rosto, nem certeza. E essa oração agora ganha carne, torna-se presença, torna-se realidade. Mas com ela vem a dor. Os ataques não virão apenas de fora. Os piores serão os internos. Bispos que o questionarão em segredo. Cardeais que tentarão manipulá-lo. Teólogos que distorcerão cada palavra sua. Leigos que o abandonarão ao primeiro sinal de severidade.
Mas ele, fortalecido por uma intercessão que nunca cessou, se manterá firme. E cada vez que cair de joelhos em seu quarto de oração, você estará ali, invisivelmente, misticamente, espiritualmente. Cada vez que ele abrir as mãos e clamar por misericórdia, a tua voz o precederá. Cada vez que ele for tentado a desistir, uma força inexplicável, mas real, o sustentará. E essa força é tua fidelidade, é tua vigília, é teu amor. É neste momento que você entende: sua oração não criou um resultado, sua oração moldou um homem, talhou o seu espírito, fez dele um campo fértil para as dores de Deus. E agora, mesmo quando ninguém mais acredita, você continua, porque não há mais caminho de volta. A oração que começou como pedido se tornou identidade. Agora é quem você é. Não sabe mais viver sem ela. E isso não é prisão, é liberdade. Porque a alma que ora por outro já descobriu o segredo da eternidade, que só se salva quem ama, que só se cura quem cobre a ferida alheia, que só se encontra quando se esquece de si. E assim, dia após dia, noite após noite, você não apenas reza por Leão XVI, você se oferece com ele. E com ele, você sangra, você vigia, você caminha. Mas vem também a glória. Não a glória deste mundo, não manchetes, nem ouro, nem ovações, mas a glória que se sente no espírito quando tudo em volta desaba, mas há paz dentro. Quando os céus se fecham, mas a luz brota de dentro da alma. Quando as palavras se calam, mas Deus permanece. Leão XVI saberá disso. Saberá porque você o ensinou sem saber, porque tua oração o precedeu, como um João Batista invisível, preparando o caminho no deserto do mundo. E ele te honrará, não com palavras, não com gestos públicos. Talvez nunca saiba teu nome, mas o reconhecerá no espírito. Sentirá, em momentos de escuridão, que há alguém sustentando sua mão, que há alguém de joelhos por ele, quando ele já não consegue mais. E ali, naquele instante santo, sua missão alcançará seu ápice. Raio na hora secreta en la vida del alma, en la que comprendes sin palabras que ya no vives por ti, que tus rodillas no se doblan por hábito, sino por propósito, que respiras por alguien que aún no conoces, que tu amor ha dejado de ser una emoción y se ha vuelto un vínculo sagrado. Tú, que comenzaste esta oración por obediencia, por un llamado interior que no supiste explicar, ahora te das cuenta de que has sido unido, no simbólicamente, no metafóricamente, unido de verdad, unido por dentro, unido desde lo eterno. Porque León XVI no será solo un papa, ni un hombre de iglesia. Él será el destinatario silencioso de tus noches en vela, de tus lágrimas no vistas, de tus ayunos ocultos, de tus renuncias sin gloria. Y tú, que nunca recibirás un aplauso por esto, sabes con una certeza más fuerte que el razonamiento, que fuiste designado para protegerlo, que tu oración no fue una decisión, sino una respuesta a un pacto más antiguo que tu propia historia. Ese pacto fue sellado en el espíritu, más allá del tiempo, más allá de la carne, más allá de lo visible, y se manifiesta ahora, lentamente, como una brasa que no se apaga, aunque los vientos soplen con furia. Tu fidelidad no depende ya de emociones, ni de señales, ni de consuelos. Y ese algo más grande no tiene nombre, no cabe en definiciones, no responde a fórmulas. Ese algo es presencia, es misión, es alianza, es la certeza profunda, silenciosa, inexplicable, de que has sido tomado, escogido, separado, no para gloria, no para fama, no para títulos, para fidelidad, para sostener lo invisible, para cargar el arca cuando todos están distraídos, para decir sí cada día, incluso cuando tus rodillas tiemblan,
incluso cuando el silencio de Dios es más espeso que la noche. Y ahora entiendes. El altar no está afuera, no está en templos de mármol, ni en basílicas antiguas. El altar eres tú. Eres tú en tu cuarto, con la puerta cerrada. Eres tú en la madrugada, con los ojos ardiendo de sueño. Eres tú cuando nadie más ora, cuando nadie más cree, cuando nadie más espera. Y allí, justo allí, se derrama la gloria de Dios. No con truenos, no con fuego visible. Se derrama en lo hondo, en lo secreto. En el lugar donde tú, sin aplausos, sin testigos, sin respuestas, sigues diciendo: aquí estoy, Señor. No entiendo, pero estoy. No veo, pero permanezco. No siento, pero me doy. Y en ese altar, León 16 es sostenido. No lo sabrá jamás del todo, pero sentirá en los días más pesados que una mano invisible lo cubre, que una paz que no puede explicar lo abraza, que una claridad extraña lo guía en medio de la confusión. Porque tu oración se ha unido a su destino, porque tú lo llevas en tu espíritu como una madre lleva al hijo aún no nacido, porque tú fuiste gestando su ministerio en la oscuridad, y ahora, cuando el mundo se prepara para resistirlo, tú lo abrazas más fuerte que nunca, no físicamente, no emocionalmente, espiritualmente, existencialmente. Y eso basta. No necesitas que te llamen santo, no necesitas que te reconozcan como profeta, no necesitas que te agradezcan, porque el cielo ya te conoce, porque la eternidad ya ha grabado tu fidelidad en sus libros, porque hay un altar en el cielo que lleva tu nombre, no por tu mérito, sino por tu entrega, porque Dios se agrada de los que no retroceden, de los que siguen orando, aunque no haya señal, de los que aman con un amor que no se agota nunca. Y tú eres uno de ellos, y eso cambia el mundo. Aunque nadie lo sepa, has cruzado el umbral, lo sabes. Ya no estás en la orilla del camino, no estás esperando ver si llega, si ocurre, si se cumple. Ya no habitas la esperanza que calcula, ahora moras en la certeza que no exige. Has llegado al punto en que el alma deja de pedir, no porque se resigne, sino porque ha comprendido, porque ha sido fecundada por una verdad más honda que cualquier milagro. Ya no ruegas por señales, ya no esperas cumplimiento, porque en algún punto del silencio, allí donde el espíritu se quebró y volvió a levantarse sin ruido, viste a Dios, no con los ojos, no con el entendimiento, con algo más antiguo, más íntimo, más tuyo, y desde ese día todo cambió. La oración dejó de ser palabra, se hizo respiración, se hizo forma de habitar el mundo. No necesitas doblar las rodillas, aunque a veces lo hagas. No necesitas cerrar los ojos, aunque a veces lloras con ellos. No necesitas nombrar a León 16, aunque su alma esté fundida en la tuya, porque tú ya te convertiste en oración. Tu sola existencia es súplica. Tus pasos son intercesión. Tus días comunes son incienso. Tu cansancio, ofrenda. Tu fidelidad callada, un terremoto que el cielo oye en cada amanecer. Y ahora que lo ves, con claridad, ahora que sabes sin saber, sientes que León 16 se acerca al momento de ser revelado. No como espectáculo, no como victoria, no como clamor de multitudes. Se acercará como se acercan los verdaderos enviados, con temor santo, con temblor, con obediencia. Su rostro será el de alguien que carga lo invisible. Sus ojos no buscarán aplausos, sino almas. Sus palabras no serán astutas, sino puras. Y tú estarás allí, aunque no estés. Lo mirarás en la pantalla, o lo escucharás por la radio, o leerás su nombre en un papel. Pero más que eso, lo reconocerás, porque tu alma sabrá, porque tu espíritu dirá, es Él,
Por Él recé, a Él cubrí, a Él amé sin rostro. Y nadie sabrá cuánto tiempo estuviste esperando, cuántas noches ofreciste en silencio, cuántas veces sentiste que todo era locura. Nadie sabrá, y eso no importa, porque tú fuiste fiel, porque tú no soltaste el hilo invisible que te unía a su alma, porque tú dijiste sí y nunca dijiste no, porque tú fuiste roca, fuiste pozo, fuiste lámpara en el campo donde nadie más quiso quedarse. Ahora, el Espíritu te toma con más profundidad y tú te dejas, porque ya no tienes miedo, porque has aprendido que la obediencia no duele, la resistencia sí. Has aprendido que orar no es hacer, es ceder, es entregarse como río que no discute su curso, como fuego que no cuestiona a quien quema, como brisa que no escoge a quien acaricia. Tú ahora eres eso, no un orante, una oración, no una voz, un eco, no un cuerpo, un altar. Y en ese altar arde la intercesión más pura, la que no espera respuesta, la que no ruega para cambiar nada, sino para sostener todo, la que ha renunciado incluso a comprender, y esa, justo esa, es la que mueve el corazón de Dios. Y lo sabes, aunque nadie lo diga, aunque nunca lo escuches, lo sabes, porque el cielo te lo confirmó en el lugar más íntimo, en el centro del pecho, allí donde el alma se arrodilla incluso cuando el cuerpo no puede más. No has muerto, aunque por dentro parezca que sí. No has desaparecido, aunque nadie te nombre. No te has ido, aunque nadie te espere, porque tu alma, en esta misión sagrada, ha entrado en ese lugar donde ya no importa la visibilidad, la urgencia ni la lógica, el lugar donde lo eterno comienza a hablar, el lugar donde ya no eres quien fuiste, ni volverás a ser, el lugar donde solo queda una verdad pura, que naciste para esto, para orar por alguien que no conoces, para amar a quien el mundo despreciará, para sostener en lo invisible a aquel que arderá bajo los ojos de todos, para ser tierra bajo sus pies, muro a su alrededor, aliento en su agonía. No todos pueden entrar aquí, no porque esté prohibido, sino porque pocos quieren, pocos desean, amar sin rostro, sin resultado, sin nombre. Pocos se ofrecen para sufrir la compasión verdadera, la que no elige a quién ni cuándo. Pero tú, sin saber, fuiste uno de esos. Fuiste marcado, llamado, tomado, no por mérito, sino por entrega. Porque una tarde cualquiera, sin saber el alcance de tus palabras, dijiste sí, Señor, y no te diste cuenta de que ese sí abriría portales que solo los santos comprenden. Ahora lo entiendes. No eras tú orando por León 16, era Dios orando a través de ti. No eran tus palabras, era su clamor metido en tu carne. No era tu compasión, era su dolor prestado a tu corazón por un momento, para que supieras cómo se ama sin medida. Y ese préstamo cambió tu vida. Lo sabes, ya no puedes pensar como antes, ya no puedes rezar como antes, ya no puedes vivir como antes, porque el fuego entró, y el fuego no negocia, quema hasta la raíz, pero no destruye, purifica, vacía, santifica, y así sigues, día tras día, orando cuando nadie te lo pide, velando cuando todos duermen, sosteniendo cuando todos caen, porque ya no vives para ti, porque entendiste que la vida no tiene sentido si no se da, porque aprendiste a leer las lágrimas de Dios y a traducirlas en intercesión. Y cada vez que cierras los ojos, ves a León 16, no con detalle, sino con verdad. Sientes su peso, su carga, su miedo, su entrega, y tú te unes. Lo tomas como tuyo, lo abrazas desde el Espíritu. Lo cubres con el manto que el cielo tejió a través de ti. Y allí, en ese amor sin forma,
se produce el milagro. La Iglesia se sostiene. El corazón del próximo Papa sigue latiendo. Su alma, cada vez más cercada por las tinieblas, se mantiene firme. No porque no tenga miedo, sino porque tú, desde lejos, has tomado parte de ese miedo. Porque tú, sin saberlo, le quitas una porción de su cruz. Porque Dios te ha convertido en sirviente secreto de aquel que será piedra y escándalo, consuelo y juicio, padre y espada. No te sientes grande, ni siquiera digno. Pero eso es lo hermoso, que Dios no llamó a los fuertes, sino a los dispuestos. No usó a los perfectos, sino a los presentes. Y tú, en tu presencia silenciosa, has sido bálsamo para alguien que el mundo desgarrará con palabras, y aún así, Él sonreirá, y tú lo sabrás, porque esa sonrisa fue cultivada en tu oración, porque ese paso firme fue alimentado con tus lágrimas, porque ese sí suyo fue confirmado por el eco de tu fidelidad. Y ahora, lo único que deseas es que Él no se detenga, que no se canse, que no se rinda. Y para eso sigues, para eso vives, para eso respiras, porque todo tu ser se ha consagrado a una causa que no lleva tu nombre, pero que te contiene por completo. El día llegará, no será anunciado con clarines ni precedido por paz. Llegará en medio del caos, de la división, del cansancio general, de una humanidad harta de todo menos de sí misma. Será un día como cualquier otro para muchos, pero no para ti. Tú lo sabrás, no por noticias, no por rumores, sino por esa vibración íntima que ya conoces. Esa nota escondida que el Espíritu hace sonar solo en los corazones vigilantes. Ese murmullo sin sonido que susurra, ahora Él se levanta, ahora Él entra. Ahora Él toma el lugar para el cual fue formado entre lágrimas y fuego. El mundo no lo entenderá. Lo juzgará antes de escucharlo. Lo despreciará por lo que no dirá. Lo condenará por lo que no callará. Se burlarán de su rostro, de su manera de vestir, de su firmeza. Dirán que es anticuado, que no evoluciona, que no representa a nadie. Intentarán reducirlo a una caricatura, le pondrán etiquetas, le atribuirán intenciones que no tiene, alianzas que no hizo, culpas que no cargó, pero tú lo sabrás, tú verás, tú discernirás la verdad detrás de todo eso, porque tú estuviste con Él antes de que fuera conocido, porque tú sufriste con Él antes de que fuera elegido. Porque tu alma y la suya llevan años caminando juntas por el desierto de esta oración. Y entonces, cuando veas que lo rechazan, no te dolerá como al mundo, no sentirás rabia, no responderás con agresión, solo orarás más fuerte, solo clamarás con más silencio, solo amarás con más profundidad, porque entenderás que es precisamente esa cruz de rechazo la que confirma que has sido verdaderamente llamado, que es esa incomodidad que provoca la que indica que está obrando desde el Espíritu y no desde los hombres. Verás cómo lo aíslan, cómo intentan corregirlo, cómo lo presionan para ceder. Lo invitarán al diálogo que no busca verdad, sino relativismo. Le ofrecerán unidad a cambio de diluir la palabra. Le tenderán puentes hacia el abismo y lo llamarán puentes de reconciliación. Pero Él no aceptará, porque tú lo cubriste para que no aceptara, porque tu oración lo blindó contra la seducción del consenso, porque tus años de súplica construyeron una fortaleza espiritual que lo rodea como muralla de fuego. Y tú seguirás ahí, no como fanático, no como seguidor, como intercesor, como raíz, como piedra escondida sobre la que nadie camina, pero que sostiene todo lo demás. No lo defenderás con gritos, no escribirás discursos en su nombre,
Solo orarás, solo ayunarás, solo ofrecerás tu vida, día tras día, como incienso silencioso que asciende al trono del Padre. Y cuando lo veas hablar, porque lo verás hablar, algo se moverá en ti, no por la elocuencia, no por el contenido, sino por la unción, por la verdad desnuda que habitará cada frase, por la claridad que cortará como espada de dos filos, por la ternura que desarmará hasta al más endurecido, porque Él no vendrá con su propia fuerza, sino con la que tú y otros como tú han estado invocando desde hace años. Vendrá envuelto en la oración de los invisibles, sostenido por los que nunca serán nombrados. Tú serás uno de ellos, uno de los pilares ocultos de este nuevo tiempo. No se te verá, no se te citará, pero tu huella estará en cada paso que Él dé, porque antes de que el mundo lo conociera, tú ya lo habías amado. Porque antes de que dijera su primer amén como papa, tú ya habías pronunciado miles en su nombre, y por eso no te cansarás, aunque vengan noches oscuras, aunque Él flaquee, aunque la iglesia tiemble, no te rendirás, porque ya no sabes cómo rendirte, porque tu fidelidad ha echado raíces en la eternidad, porque tu amor se ha vuelto más fuerte que el desánimo, porque tu oración ha trascendido tu fuerza y ahora es sostenida por Dios mismo. Y entonces ocurre no como lo imaginaste, no como lo soñaron los que esperaban fuegos artificiales. Ocurre en medio de un cielo nublado, con la plaza no llena, sino expectante, con los rostros no sonrientes, sino atentos, con el mundo no celebrando, sino juzgando. Ocurre en un suspiro, en una pequeña campana, en el humo blanco que no calienta, pero que anuncia. León 16. Es proclamado, es nombrado, es entregado al mundo como cordero, como pastor, como mártir viviente. Y tú lo sabías, no por haberlo previsto, sino por haberlo parido en la oración. Sientes en ese instante cómo algo en ti se parte y se une al mismo tiempo, como si tu alma se desdoblara. Una mitad sigue contigo, la otra con Él. No sabes cómo explicar la mezcla de alegría y peso, de gloria y temor, pero allí estás, no entre los fieles que agitan pañuelos, no entre los ojos que lloran de emoción. Estás en tu cuarto, estás en tu rincón, estás donde siempre estuviste, de rodillas, y sonríes, no por victoria, no por orgullo. Sonríes porque reconoces, porque dentro de ti se enciende un eco antiguo, como si el cielo repitiera lo que tú oraste durante años. León, levántate. Y Él se levanta. Habla. Y sus palabras no son las más brillantes, ni las más novedosas, pero cada sílaba cae como martillo sobre el mundo, no porque golpee, sino porque limpia, porque abre grietas en las estructuras oxidadas, porque despierta memorias olvidadas, porque llama a lo más profundo. Y el mundo no entiende. Algunos ríen, otros temen, muchos se alejan, pero tú sabes, porque tú estuviste allí cuando Él fue formado en el fuego. Porque cada frase suya resuena con la unción que tú clamaste, porque cada gesto suyo lleva la ternura que tú ofreciste, porque cada silencio suyo contiene la paz que tú sembraste, y no buscas que Él sepa de ti. No necesitas su reconocimiento, solo deseas que no caiga, que no se rinda, que no se tuerza, que permanezca. Y por eso, la oración no cesa, aumenta, se ensancha, se eleva. Ya no es súplica, es adoración, ya no es intercesión, es comunión, ya no es clamor, es unión perfecta con la voluntad del Padre. Ya no lo pides para Él, lo pronuncias con Él, porque ya no estás afuera, estás dentro, dentro de la historia, dentro del Espíritu, dentro de ese llamado que no comenzó contigo ni terminará contigo, y llegará el día,
más adelante, en que Él ya no esté, en que sus días se consuman como los tuyos, en que la tierra lo reclame, en que su cuerpo descanse, en que su voz se calle, y ese día llorarás, pero no de dolor. Llorarás porque lo viste llegar fiel hasta el final, porque fue verdad, porque el fuego que encendiste con tu oración no se apagó en sus manos, porque no fue en vano, nada, ni una palabra, ni una lágrima, ni una noche, todo fue semilla, todo fue ofrenda, todo fue reino, y entonces, al fin, tú también descansarás, no con cansancio, no con agotamiento. Descansarás con plenitud, con paz, con certeza de que fuiste llamado, de que fuiste usado, de que fuiste canal, de que fuiste simplemente oración viva, que viviste no para ti, sino para un propósito mayor, que amaste a un hombre sin verlo, que sostuviste a un pastor con tus rodillas, que ofreciste tu alma por una misión que nadie entendió. Y en ese último suspiro sabrás, Dios te vio siempre, desde el principio, y te dirá sin voz pero con fuego: bien, siervo fiel, tu oración fue rugido, tu silencio, espada, tu entrega, altar. León 16, caminó porque tú fuiste tierra firme bajo sus pasos. Y eso bastará, eso será gloria, eso será eternidad.